Hace frío, dicen que es el más frío de la semana y por eso este traje increíble de pana que es una maravilla. Gracias de verdad, estoy bien abrigadita y quiero saludar a Paulino que está allí del otro lado. Hola Paulino, qué día tranquilo que tenemos. Qué enorme placer. ¿Cómo estás, María Laura? Qué martes, ¿no? Bueno, toda la máxima expectativa centrada en la reunión de la Corte convocada por Rosati a las 4 de la tarde, como venían contando ustedes, en todo lo que está produciéndose en la calle, en la reorganización en parte de sectores que estaban hoy muy distanciados dentro del peronismo, la CGT que vuelve a hablar con un documento después de un tiempo prolongado, digamos, los movimientos sociales que vuelven a tener cierto protagonismo, residual por cierto, pero protagonismo al fin, partidos de izquierda que están allí en el Puente Porredón, entre otros lugares, una escenografía de una tensión política, definámosla en esta manera, si es que no te parece mal, María Laura, Sí, sí. que no estábamos viendo desde aquel miércoles donde los infiltrados coparon la plaza y tuvimos una marcha que ya no era de jubilados, sino de actores residuales, no organizados, de la política que inclusive tuvieron conatos de violencia que no habíamos visto hasta ahí, y eso ocurrió ya hace un buen tiempo atrás. O sea, que efectivamente hoy, además de aquello, me permito pensar, y vamos a coincidir, estamos frente a la perspectiva de un hecho histórico, Sí. si es que ocurre, con múltiples consecuencias políticas, que además tienen un día que inicia, que es hoy, no un día que termina. Absolutamente de acuerdo. La cuestión sería, lo que nos preguntábamos acá, es cuánto dura esto que va a ser seguramente un pronunciamiento común. Se pronunció la CGT, se van a reunir muchos gremios con Cristina, también el Partido Justicialista. Vilota nos dijo que están yendo algunos intendentes, han llamado a los diputados, digamos, esta convocatoria a tantos dirigentes del Partido Justicialista, creo que la pregunta quizás no a cortísimo plazo, sino a mediano plazo es cuánto dura, porque es una foto en donde todo el peronismo se va a pronunciar amenazado, que amenazan a la expresidenta por la condena si se cumple. La cuestión es cuánto dura, si es una foto, porque la homogeneidad ya no existe, tampoco la relación que había otrora entre los principales dirigentes. Kicillof no le quedó cómoda la foto ayer, sabemos que hay un montón de temas. Entonces, ¿cuánto dura esta foto y esta movilización, ¿no? ¿Cuánto dura en relación a organizarse? ¿Cuánto dura esta organización, usando tu palabra? Sí, está muy bien, porque además no estamos frente a una líder indiscutible. Estamos frente a una líder que estaba empezando a tener discusión puertas adentro. Estamos frente a un liderazgo que además estaba en repliegue, pese a que era la conductora del Partido Justicialista, pero no tenía allí en su alrededor a toda la estructura del justicialismo. No todos se sentían contenidos. Y es más que eso, porque fíjate que Cristina quedó casi reunida solo con la cámpora, ¿no? Casi, digamos, su núcleo duro, la cámpora, y muchos, pero muchos dirigentes se han manifestado públicamente en contra de la cámpora, no estamos hablando solo de Kicillof. Muchos dirigentes peronistas ya no responden a Cristina, ¿no? Y muchos lo han expresado verbalmente cada vez más, y sobre todo después de que perdiera las elecciones. Sí, en particular muchos intendentes del muchos conurbano. Intendentes, sí, exactamente. Y algunos gobernadores donde la cámpora intentó tener cuota parte de poder y finalmente no terminó generando allí ningún tipo de alternancia o alternativa. Hay que ver las derivaciones que tiene para la oposición, además todo lo que pasa en torno a Cristina Fernández de Kirchner, para el propio oficialismo y su estrategia electoral de cara a la próxima elección. Hay que ver cómo se reintroduce una narrativa en términos de campaña por parte de aquellos que tenían en Cristina el principal foco y la principal apuesta, que era casi vencer a Cristina más que cualquier otra cosa. Y hay que ver cómo se reconstruye también el tejido de la coalición, en todo caso que pueda, digamos, reencuadrarse dentro del peronismo, o lo que denominamos el peronismo. ¿Cómo va a quedar esa relación de fuerza? Que con Cristina tenía un peso específico, un sector que sin Cristina va a quedar bastante más relegado. Uno tiende a pensar por lo pronto eso. Y en el cortísimo plazo, lo que seguramente esta tarde se está evaluando es
¿cuánto puede ser el alcance, cuál puede ser el alcance de la movilización, ¿no? O de las medidas que se tomen? Sí. Porque estamos en un país muy dinámico, no es el país donde Cristina iba a Comodoro Pi a declarar y se veían multitudes acompañándola. Por lo tanto, entiendo que todos tendrán, desde los gremios hasta los intendentes, hasta los que quieran movilizar o los que pueda movilizar Cristina, tendrán que evaluar de qué manera se pronuncian también los militantes, ¿no? Sí, a mí me cuesta pensar que la Corte haya anticipado tanto una definición, porque eso no hace a la historia de la Corte. Exactamente. Yo quiero marcarlo porque creo que hasta... Lo hablabas durante la tarde. Lo hablé varias mediodía. veces porque a mí me ha sorprendido mucho. Somos dos. O sea que lo primero que tengo que decir al respecto es esto. Lo segundo, se lo planteaba Débora ayer. ¿Qué pasaría si la Corte falla en un sentido distinto al que todo el mundo especula que va a ocurrir? Y al que descuenta el propio kirchnerismo que va a suceder. Sí. Porque por eso además los senadores pidieron que se vayan los 3 integrantes de la Corte no hace tanto tiempo. Por eso se buscó ampliar la Corte en su momento a 16 miembros y se sancionó eso en el Senado bajo el gobierno de Alberto Fernández. Por eso se habló tanto del lawfare hasta acá durante tantos años. Por eso se habló de la idea de la proscripción desde hace ya mucho tiempo. O sea, porque había, yo diría, un cierto consenso de que al final del camino, más temprano que tarde, la expresidenta iba a ser condenada. Y en los últimos días, por eso Cristina se presenta a elecciones. Y por eso anticipa una decisión que podría haber tomado después, lo hace público hace una semana y pico atrás, y entonces ella endilga que todo esto es una reacción a su postulación. O sea, está tratando de construir su propia narrativa. Ahora, insisto, sorprende que la Corte, de perfil muy bajo, haya dejado traslucir lo que se supone que dejó traslucir, por lo que cuentan colegas nuestros, que haya sido todo tan anticipado y que tenga una hora estipulada y un día determinado, algo que a todas luces vos y yo podríamos haber pensado en otros tiempos que iba a ser una decisión cuando menos lo esperásemos. Cuando yo hago esa pregunta, lo que me contestan los analistas políticos y sobre todo los que miran mucho el peronismo es lo que la Corte no quería, era una sorpresa que pudiera traer una hecatombe y está preparando el terreno. Cuando le pregunto a Jorge Eliotti, que habló con nosotros hace un ratito, dice: no estemos tan seguros de lo que va a decir la Corte, no sabemos, la Corte suele sorprender. Así que te dejo las dos opiniones. Los que dicen, está preparando con, digamos, con los datos en off que tienen muchos periodistas. Está allanando el terreno, digamos, claro. Porque es diferente estar con el terreno preparado que de golpe caiga una bomba en cualquier momento. Y por otro lado, Eliotti dice: ojo, se está diciendo esto, pero la Corte también ha sorprendido y puede llegar a sorprender, tanto con decidirlo hoy, mañana o cuando sea, como con básicamente con su decisión. Y escuchamos todo, ¿no? Sí. Frente a esta sorpresa que es conocer, prácticamente pareciera que esto se conoce en tiempo real y adelantadamente lo que va a decidir. Por supuesto pasa en una multiplicidad de otros temas, también vamos a hablar de otras cosas durante la tarde, lo has hecho también vos, pero es un tema excluyente por la trascendencia internacional, por la importancia que tiene, por el antecedente que crea en la Argentina. Y también por las implicancias políticas, también hay que decirlo. Por eso sorprendería que la Corte utilice el 280 por caso. Porque el 280 justamente habla de un caso que no tenga enorme trascendencia. Sí. Y parece ser lo opuesto. Y si lo resuelve en virtud del 280, alguien me decía, bueno, debería ir a la cola de los expedientes, porque si lo adelanta al expediente, quiere decir que tiene trascendencia, que puso la lupa en la carátula y que la carátula es importante por el apellido, por el peso propio. Si eso es lo que ocurre, entonces, bueno, tiene que dar lugar tal vez a una revisión, no a un simple 280 que diga no tengo por qué justificar, yo no voy a intervenir. Que también puede ser la resolución y que puede llegar a esa resolución inclusive. No quiero ser técnico, lo estoy esperando a Lourdes. No, pero es importante lo que decís porque estás más con la idea de Eliotti, de atenti que no está todo dicho todavía. No lo sé, insisto, trato de descifrar algo de lo cual no soy especialista, que es la Corte,
trato de descifrar en virtud del pasado y la historia a la cual la Corte se remite sistemáticamente, hablando de la jurisprudencia que crean los cortesanos, y por el estilo de los que integran la Corte. Claro, eso creo que va a ser lo más importante, porque estamos hablando de una Corte muy reducida, de solamente 3 miembros, y en el estilo, el presidente de la Corte, Rosati, es un hombre político, con mucho olfato político, peronista, que por lo tanto esto también debe tener peso en la elección del momento y en la decisión, ¿o no? Sí, definitivamente. No, definitivamente. Bueno, María Laura, nos vamos a quedar con este tema. Es un poco el epicentro, es la calle, lo que está sucediendo y es el dato saliente de esta tarde de martes que tiene un poco de sol y una temperatura un poquito más agradable de la que teníamos en el día de ayer. Uy, y a la mañana que había 6, 7 grados. Bueno, hay mucha expectativa, así que te voy a estar mirando y muy buen programa hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Y gran tarea, María Laura, como siempre. Nos ponemos en marcha. 4 títulos, 4 ejes, más allá de que periodísticamente hablando hay un denominador común que es el que tiene